La ciencia emergente del agua tal vez es uno de los capítulos más apasionantes de la ciencia de hoy. ¿Quién lo diría? Es un capítulo en torno del cual ha habido frustraciones, ha habido grandes discusiones entre los científicos y por eso es de gran riesgo para el científico en el sentido de que si dice aquello que se sale de lo que se acepta convencionalmente, lo que llamamos el paradigma dominante, fácilmente va a quedar en ridículo. Ese ridículo, entre comillas, fue hecho en primer lugar por los científicos rusos cuando hablaron del agua como un polímero, una gran discusión. En última instancia, se creyó que aquello que ellos proponían venía de investigaciones mal diseñadas, de agua que ya estaba contaminada y por eso generaba polímeros y se cristalizaba. Sin embargo, todo aquello que dijeron los científicos rusos en su momento ha sido demostrado en el día de hoy, que el agua es por definición un agua que tiene un comportamiento social, es decir, un agua que se relaciona. El agua que vemos no es H2O, es la calidad de sus enlaces, de sus relaciones, lo que está determinando los clústeres, los polímeros, la forma como sus moléculas se van agrupando, generando bellas geometrías para constituir un cristal líquido. Hoy podemos decir que el agua viva, el agua vital, el agua que utiliza el organismo es un agua estructurada, que es el agua que puede hidratar las proteínas, que puede hidratar las moléculas y que puede activar el metabolismo. Digamos que el metabolito más importante, la esencia del metabolismo, que es la onda portadora de la vida, es el agua. La segunda gran discusión en torno a la cual todavía se presentan muchas opiniones encontradas es a propósito de la memoria del agua. ¿Tiene memoria el agua? ¿Puede el agua, a través de su capacidad de portar información, generar un efecto terapéutico? ¿Puede comportarse el agua como un medicamento o como un nutracéutico? Esta es una discusión muy importante porque en esto nosotros tenemos todo aquello que corresponde a la alopatía, digamos, a la utilización de procedimientos y de medicamentos que están basados en nuestra concepción misma sobre la materia, y la homeopatía, que se basa en la concepción de una materia altamente diluida que va liberando su energía y su información para generar un efecto terapéutico. Obviamente que esta discusión, en ella nos estamos jugando los mismos principios de la ciencia, pero sabemos que los principios de la ciencia no son inmutables, que aquello que sabíamos en la época de Newton desde la física newtoniana no corresponde exactamente a lo que sabemos hoy. Hoy sabemos de la física cuántica, por ejemplo, y sabemos cómo esas dos físicas son totalmente diferentes, aunque no son contradictorias, tienen su vigencia en determinados niveles de la realidad. Es igual con la homeopatía y con lo que llamamos la alopatía, es igual con lo que llamamos la medicina convencional, la medicina occidental y muchas de las medicinas que llamamos alternativas o complementarias, que corresponden también a paradigmas tradicionales o paradigmas más ancestrales, otras visiones del mundo. Así que tenemos hoy esa gran discusión en torno del agua, de si el agua tiene o no tiene memoria, si el agua es una portadora de información para la vida, pero podríamos adentrarnos más allá en el capítulo del agua, mirando los nuevos descubrimientos respecto a el elemento más común en la Tierra, la onda portadora de la vida, y sin embargo el más misterioso de los elementos de la creación. Digamos que cuando nosotros tenemos agua estructurada,
estamos revelando un tipo de ordenamiento en la estructura interna del agua. Y estamos viendo cómo el agua líquida tiene un comportamiento de un bello cristal líquido, y ese comportamiento hace que en su patrón de orden, en la manera como se organiza el agua, realmente está portando un cierto tipo de información, está portando un cierto tipo de energía que corresponde a ese patrón de organización de información. Si nosotros lo vemos en el hielo, por ejemplo, el hielo flota sobre el agua, es bien especial, porque a pesar de que los sólidos normalmente tienen una densidad mayor, en el caso del agua es todo lo contrario, es una gran excepción. Cuando el agua se solidifica en el hielo, su densidad disminuye. Esto quiere decir que el hielo puede flotar sobre el agua, y eso es una propiedad extraordinaria que está determinando muchas de las circunstancias del clima en la Tierra, por ejemplo. Entonces tenemos la densidad del agua. El hielo flota sobre el agua porque es menos denso que el agua, lo cual es excepcional. Pero tenemos también otra propiedad bien especial, que es la tensión superficial, ¿sí? Cuando nos vamos a tomar un cafecito y el pocillo, la tacita del café está húmeda y el platillo está húmedo, vemos una cosa bien especial, que levantamos y el plato literalmente se viene pegado. Esto es un efecto de esa fuerza de la tensión superficial, que en este caso está venciendo la fuerza de la gravedad. Pues esa tensión superficial de los líquidos está determinando el grado de adherencia de las cosas portadas por los líquidos. Por ejemplo, en el caso del agua, en el caso del plasma y de la sangre, buena parte de la adherencia entre los glóbulos rojos y las plaquetas está siendo determinada por la tensión superficial del plasma, que depende de la tensión superficial del agua en la que está contenido el plasma, ¿sí? Esa tensión superficial está determinando el grado de coagulabilidad de la sangre. La adherencia entre las plaquetas y los glóbulos está determinando también el grado de fluidez de la sangre a través de los pequeños territorios capilares, que son los que van a determinar en última instancia la nutrición y la oxigenación de la célula. Obviamente, si hay baja fluidez, si hay mucha adherencia, si hay hipercoagulabilidad, no hay una buena oxigenación a nivel celular, y allí nos jugamos la vida. Pero en última instancia, ¿esto de qué depende? De la calidad del agua, y la calidad del agua está en relación con su tensión superficial. Cuando baja la tensión superficial, aumenta la fluidez, y esa tensión superficial baja cuando nosotros tenemos un agua de excelente calidad. Por eso el agua altamente estructurada, que no contiene muchos solutos, cuya densidad y cuya tensión superficial está bajando, es un agua nutracéutica, digámoslo así. Se está comportando como un prodigioso medicamento que está activando nuestro metabolismo, que está activando la dilución y la hidratación adecuada de las enzimas para que funcionen, y que está adecuando la microcirculación para una correcta oxigenación a nivel celular. Entonces tenemos esa propiedad esencial del agua, y entre otras muchas propiedades nos podemos preguntar, por ejemplo, qué energía enorme hay en una semilla para que pueda literalmente estallar más allá de la cápsula, y que surge el cotiledón, ese embrión de la semilla que empieza a germinar y empieza a emerger. Qué energía enorme existe en la semilla para que pueda brotar de la tierra y en ocasiones del cemento, del pavimento, y vencer enorme resistencia. Todo esto está en relación con el agua, pero hoy lo sabemos también. Con el agua tenemos la interacción con la luz. En el agua se forma, cuando interacciona con la luz,
una especie de microbatería. Aunque el agua es neutra, se va a cargar electronegativamente una parte del agua, de tal manera que nosotros tenemos una diferencia de potencial entre el agua más pura, más rica en electrones, digámoslo así, el agua cuyos electrones son activados por la luz, forman el aspecto electronegativo de estos dominios de exclusión electronegativo, según se conocen en la ciencia, que se separan de las cargas electropositivas. Así que ahí nosotros tenemos el principio de una batería, también el principio de la acumulación de energía a través de la luz, que eso ya no solo está ocurriendo en torno de la fotosíntesis, sino que está ocurriendo como un proceso básico en el agua, y lo que nos abre un enorme potencial para el futuro, porque ya no estamos hablando del agua estructurada, del agua como polímero, de la memoria del agua, de las propiedades físicas del agua, de la fluidez del agua para favorecer la oxigenación de los tejidos, sino que estamos literalmente hablando del porvenir del agua como la más prodigiosa de las baterías. Y no pudiera ser de otra manera, porque es que toda la fuente de materia, energía e información que existe en el universo viene del primer elemento. Ese primer elemento, ese primer átomo que se conforma es del hidrógeno. A partir del hidrógeno, del electrón, el protón y el neutrón del hidrógeno, nosotros tenemos toda la diversidad de todas las sustancias y todos los elementos. Cuando nosotros vemos esa maravillosa bomba de fusión nuclear a nivel solar, que tiene como su punto de partida el hidrógeno, y el proceso de fusión del hidrógeno en helio para liberar la cantidad de energía que nutre la Tierra, pues obviamente ya sabemos que en el hidrógeno del agua nosotros tenemos el misterio mismo de la energía, y ya hoy conocemos también cómo la molécula de hidrógeno está siendo utilizada como una poderosa fuente para activar la energía en el ser humano, y está siendo utilizada actualmente también para la activación de la mitocondria, que es como la fábrica de energía a nivel de cada célula. Sabemos que en cada célula hay centenares de mitocondrias, algunas células tienen miles de mitocondrias, que son organelas que están produciendo la energía a través de la respiración, a través del procesamiento del oxígeno, la respiración aeróbica, y están almacenando esa energía en enlaces de ATP, en enlaces fosfato que son electronegativos, es decir, que pueden almacenar una gran cantidad de energía. Así que aquí nosotros tenemos buena parte del futuro de la medicina. El futuro mismo de este planeta va a estar relacionado con nuestra manera de ver el agua, de considerar el agua, de descontaminar el agua, de programar el agua, de aceptar que el agua es un patrón de organización de información coherente a través de su estructura, que está nutriendo la vida.